Hola, en este vídeo os voy a presentar la unidad 2, que es lo que vamos a hacer durante este segundo tema, y después lo que os voy a hacer es grabar la primera parte de la clase que corresponde al texto publicitario, al que le vamos a dedicar 2 sesiones. Entonces, esta primera sesión, que yo no la puedo hacer en el centro, la vais a encontrar grabada en este vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tema? Como en el tema 1 y como en el tema 3, vamos a ver 4 bloques de contenidos. En el primer bloque vamos a ver tipos de textos. Como ya os he anunciado, en este caso vamos a hablar de la publicidad. En el segundo bloque lo que vamos a ver es la literatura española en la primera mitad del siglo XX. Aunque digamos la primera mitad del siglo XX, en realidad es hasta después de la Guerra Civil Española. Vamos a hablar de los diferentes movimientos literarios que se dan entre 1898 y 1939 y también va a ser aquí cuando lleguemos a esta parte del final, del final de la unidad, de la parte de literatura de la unidad, cuando os voy a presentar la lectura obligatoria de este año, de este cuatrimestre, que son Las bicicletas son para el verano, que va muy bien porque empieza al principio de la Guerra Civil Española, es decir, en esta época de aquí, en la de la generación del 27 en concreto. Entonces, eso es lo que haremos en literatura. ¿Qué haremos en sintaxis? Pues hablaremos, como ya hemos hecho el repaso de la oración simple, empezaremos a hablar de la oración compuesta. Empezaremos, ya veréis, como una diferenciación entre oración simple y oración compuesta, y después hablaremos de los dos tipos de oración compuesta en las que las diferentes partes que conforman esa oración compuesta o compleja están al mismo nivel. Son las coordinadas y las yuxtapuestas. Finalmente, vamos a hablar de los signos de puntuación. También la primera parte de los signos de puntuación. Vamos a ver cuando ponemos puntos, cuando ponemos coma y cuando ponemos punto y coma, que a veces me da la impresión de que los ponéis un poco al azar. Bueno, pues vamos a explicar de forma sistemática cuándo se pone un punto, cuándo una coma y cuándo un punto y coma. Como siempre tenéis el apartado 5, que es el modelo de examen, pero ya sabéis que eso es una actividad evaluable y que si queréis ver el modelo de examen, aunque no hagáis actividades evaluables, lo tenéis justamente en ese apartado y allí podéis mirar para preparar la prueba. Empezamos entonces con la publicidad. Y alguno me dirá, bueno, pero si estamos haciendo lengua española y hablamos de texto, ¿cómo es que vamos a estudiar el lenguaje publicitario si la publicidad es una valla? No, la publicidad es una valla, pero la publicidad está compuesta por aquel conjunto de estrategias con las que la empresa da a conocer sus productos a la sociedad. Para ello, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar los medios de comunicación, va a utilizar diversos medios de comunicación, ya veremos, porque nos encontramos publicidad en la radio y en la televisión, pero hoy en día también en Internet, en las redes sociales. Hablaremos de diferentes tipos de publicidad. Y también tenéis que pensar que estudiamos la publicidad en clase de lengua castellana porque la publicidad es una actividad comunicativa. Es verdad que la teoría es que la publicidad nos da a conocer los productos, pero en realidad, claro, la publicidad lo que quiere es que nosotros compremos el producto o el servicio, o bien que nos hagamos eco o que recibamos una idea concreta. Después también hablaremos de la diferencia entre propaganda y publicidad. Ya hablaremos también un poco más adelante de esto. Pero tenéis que pensar que en cualquier caso, sea la publicidad, sea la propaganda, sean los mecanismos que se utilizan para darnos a conocer un producto, para vender un producto o servicio, es una actividad comunicativa. Y como tal, como actividad comunicativa, va a emplear una serie de recursos para elaborar los mensajes, que van a ser diferentes también en cuanto al fin que persiguen y también al medio en el que se produzcan, pero que tienen en general una base lingüística. Hay muy poca publicidad, muy poca, sí que la hay alguna, pero hay muy poca publicidad que no tenga texto, oral o escrito. Entonces, vamos a ver cómo es el mensaje de la publicidad y también qué estereotipos, qué formas de ver la vida la publicidad perpetúa y cómo son de peligrosos en algunos casos. Bueno, como os he dicho, la publicidad en realidad está presente en todos los ámbitos de la vida. Carteles en las calles, vallas publicitarias en las carreteras, pero también distintos medios de comunicación.
hablamos de la prensa y vimos en el tema anterior cómo justamente la prensa, los periódicos online, pero también los periódicos en papel, viven de la publicidad. El periódico en papel no se puede mantener si no hay anuncios. Por tanto, la prensa vive de la publicidad. Publicidad y prensa se necesitan de una forma, en fin, absolutamente imprescindible, pero también encontramos publicidad en la radio, en la televisión. Muchas veces parece que cuando vemos un programa es aquello que ponen entre bloque de 20 minutos de anuncio y bloque de 20 minutos de anuncio, sobre todo cuanta más audiencia tenga el programa, más publicidad va a tener, pero también encontramos publicidad en internet, en las redes sociales y hasta en las prendas de vestir o artículos deportivos. Fijaos, por ejemplo, las camisetas de los equipos de fútbol. No hace tantos años ningún equipo de fútbol llevaba publicidad en su camiseta y en el momento en que empezaron a poner publicidad, al final, bueno, pues se ha convertido en una forma también de financiación muy importante para los clubes de fútbol, de baloncesto. Fijaos, por ejemplo, los monos que llevan los pilotos de Fórmula 1 están absolutamente llenos de publicidad y mirad cómo ahora también los estadios deportivos están tomando los nombres de productos o de marcas, por tanto, hasta el estadio en sí sirve para hacer publicidad. Por tanto, cualquier espacio prácticamente hoy en día es válido para hacer publicidad y, como es lógico, el mensaje se va a adaptar al medio por el cual se transmite. De manera que si yo escucho lo que se llama una cuña radiofónica, es decir, un anuncio en la radio, en el que no voy a encontrarme colores ni voy a poder encontrar letras, lo básico va a ser la música y el texto, se va a adaptar. Mientras que si el anuncio es en el periódico, donde no va a ser probablemente un anuncio en color, los colores no van a tener tanta importancia y lo importante va a ser el eslogan o el texto que se incluya. El mensaje se adapta al medio. Tenéis que ver este vídeo, es absolutamente imprescindible que veáis este vídeo. Vais a ver cómo se introducen estas cuestiones a las que yo me he referido, se amplían. Es un vídeo que dura 7 minutos, está muy bien explicado y después, al final del vídeo, vais a ver que en un momento dado se hace una alusión a un anuncio en el que la Real Academia Española de la Lengua habla del uso de los anglicismos, es decir, de palabras que vienen del inglés en la publicidad. Entonces se alude a esta campaña de la RAE que también tenéis que ver. Es un vídeo muy cortito y ya veréis muy divertido. Son 2 presuntos anuncios de la RAE para que reflexionemos justamente sobre eso. Fijaos, los perfumes se anuncian en francés muchas veces, pero parece que cualquier cosa tecnológica, si se anuncia en inglés, es mejor. Bueno, esto se introduce en este vídeo que tenéis aquí y aquí os pongo los vídeos de la RAE, pues justamente para que sepáis de qué se habla. Cuando ya hayáis visto esta parte, vais a ver que se hace alusión a lo que yo os voy a explicar ahora, que son las diferentes formas que tiene la publicidad y también la publicidad subliminal y la finalidad de la publicidad. Cuando hablamos de las formas de la publicidad, evidentemente, la forma de publicidad que probablemente más se nos viene a la cabeza sería aquella en la que nos encontramos con un producto o servicio, con lo que se llama un eslogan publicitario, que normalmente es pegajoso, simpático, muchas veces corto, fácil de recordar, desde el Just Do It de Nike, en este caso en inglés, pero es que no lo sabemos en inglés, hasta la chispa de la vida para Coca-Cola o yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Adidas, ahora no recuerdo cuál era el de Adidas, pero seguro que vosotros sí que lo recordáis. O por ejemplo, en el caso de BMW, te gusta conducir. Hay muchos de estos eslóganes que ya casi forman parte del acervo popular y muchísima gente lo conoce. Y este eslogan, no os penséis que es algo que un iluminado ha inventado y que no se prueba antes de sacarlo a la calle y de gastarse mucho dinero, porque pensad que las campañas publicitarias valen muchísimo dinero, cuestan mucho dinero a las empresas. Para conseguir que ese eslogan sea
eficaz y que la gente lo recuerde y que lo asocie a una marca determinada. Lo que se hacen son análisis de mercado, estudios psicológicos a los consumidores, muchas pruebas a fin de distinguir lo que es agradable a la vista y al oído, es decir, lo que puede hacer que la persona, en fin, que el público general se sienta atraído por el producto y lo compre. ¿De qué forma nos intentan convencer, es decir, nos intentan persuadir los mensajes publicitarios que recibimos? Bueno, básicamente de tres maneras. Los mensajes publicitarios nos intentan persuadir, primero, de forma racional. Cuando lo hacen de forma racional, lo que nos encontramos son datos informativos que nos subrayan la conveniencia de adquirir el producto por sus cualidades objetivas. Por ejemplo, estos coches que se anuncian explicando la poca gasolina que gastan. Lo están haciendo, dice, pues coche tal gasta 4,5 a los 100 kilómetros. Te dan una serie de datos, como si te dan también la potencia del coche, etcétera, una serie de datos para que tú puedas, en todo caso, comparar y para que tú objetivamente veas que ese producto es mejor que otros que también puedes encontrar publicitados o en el mercado. La publicidad emocional es la que trata de convencer al, en este caso, consumidor para que haga algo apelando a los sentimientos y las emociones. Y aquí en España, tenemos un caso paradigmático cada año por Navidad, que es el anuncio de la Lotería de Navidad. Son anuncios que en general están muy pensados para tocar la fibra sensible, para emocionarnos. Y en realidad lo que pretenden es que juguemos, es decir, casi están fomentando la ludopatía, pero lo que pretenden es eso, es tocarnos el corazón, tocarnos la fibra sensible para que nosotros adquiramos un décimo y con eso, fijaos, no es que tú te vayas a hacer rico, es que vas a ayudar a tus vecinos, que era, por ejemplo, el del año pasado, que no sé si recordáis, eran aquellos décimos de lotería que regalaba gente anónima a otros vecinos y amigos. En general, en Navidad la publicidad es muy emocional, porque parece que es una época pues dada a eso, a la lágrima fácil, a estar con la familia, las reuniones. Por tanto, esa sería otro tipo. Y después nos encontraríamos con la publicidad inconsciente o muchas veces también llamada publicidad subliminal, aunque no es exactamente lo mismo, pero ya veréis que hay una pequeña diferencia, pero va por el mismo camino, que sería aquella que se apoya en los instintos y en los deseos más íntimos de la persona para dirigir sus acciones, pero sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, se dice en el primer vídeo que tenéis, en el apartado anterior, que cuando la publicidad se hace en tonos blancos, negros y grises, el producto parece mejor, el producto parece más bueno, el producto parece más caro. Eso es algo que nosotros de lo que nosotros no somos conscientes. Sin embargo, eso es lo que nos va a ayudar, de forma inconsciente, repito, a que nosotros pensemos que este móvil es mucho mejor que aquel, pues porque este me lo anuncian en blanco, en gris, en plata, muchas veces. O sea, no es casual, por ejemplo, los colores que elige Apple para los móviles y para los ordenadores, porque es son colores de prestigio, más que de otra cosa. Pero eso es inconsciente, no somos, en realidad es algo que apela a algo que nosotros no controlamos. Además de todo eso, los mensajes publicitarios se pueden clasificar dependiendo de diferentes criterios. Por ejemplo, podemos clasificar los mensajes publicitarios según el medio de comunicación que los reproduzca. En este caso, los mensajes pueden ser auditivos, los que recibimos a través de la radio, visuales, en la prensa escrita, pancartas publicitarias, en las vallas, en los carteles, audiovisuales, en la televisión. Y aquí os he hecho un recuadro en el que brevemente cito la forma de publicidad más moderna, según el medio de comunicación, porque también es el medio de comunicación más moderno, que es la publicidad en redes sociales. No es casual, hay gente que dice, me espían, resulta que yo hoy estaba hablando en mi casa de que mi amiga se va a casar y me ha enseñado su vestido de novia
y automáticamente he abierto Instagram o he abierto Facebook o he abierto Twitter y me han empezado a salir anuncios de vestidos de novia. O acabo de hacer una búsqueda porque esta amiga me ha dicho que mire el vestido de novia no sé qué y automáticamente, ya sabéis que como abráis algo en una red social, después durante semanas vais a recibir publicidad justamente sobre eso, porque las redes sociales permiten algo que hasta ahora había sido el sueño inalcanzable de los publicistas, que es mostrar sus anuncios en espacios afines a los intereses del usuario. Fijaos, no es ninguna tontería, pero si tú eres una mujer, tú no vas a recibir anuncios, por ejemplo, de píldoras para la disfunción eréctil, del tipo Viagra. Pero como seas un hombre, a partir de los 50 y pico, seguro que vas a recibir eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque por el perfil que tú tienes en tus redes sociales, por las fotos que cuelgas, pero también por los datos que tú das, lo que hace el algoritmo este publicitario, que funciona de una forma muy complicada, pero que acierta mucho, lo que hace es dirigir la publicidad a ese tipo de consumidor que puede ser el que la reciba. Claro, las redes sociales son gratuitas. ¿Eso qué significa? Que lo que hacen es que monetarizan, es decir, venden los datos personales y la información de perfil de los usuarios. Eso es lo fundamental para la publicidad. Viagra, bueno, Pfizer, que son los que hacen Viagra compra los datos a Facebook, a Instagram, a Twitter, para saber a quién tiene que dirigir esa publicidad. O sea, no os penséis que lo hacen así gratis y amore. Entonces, cuando nos encontramos con la publicidad en las redes sociales, esa publicidad puede ser personalizada, cuando cada usuario ve los anuncios que encajan con sus intereses, por lo que os he explicado. Resulta que yo, pues eso, he buscado trajes de novia, o porque alguien me ha dicho algo, o porque yo estoy buscando un traje de novia, automáticamente lo que voy a recibir es un montón de publicidad de casas de vestidos de novia. También, en este caso, nos podemos encontrar con segmentación de perfiles del tipo que os he dicho. Instagram vende los datos de los usuarios que tiene hombres a partir de 50 años, que pueden ser el grupo de mercado al que el nicho de mercado para, pues eso, comprar esas píldoras para la disfunción eréctil. Entonces, ya no es a una persona en concreto, sino que es a un perfil en concreto. Eso también sirve, por ejemplo, es muy útil en procesos electorales. No sé si os pasa, pero si vosotros sois simpatizantes de un partido, de una tendencia política, y habéis hecho algún comentario en alguna red, o habéis entrado en algún periódico, en algún medio de comunicación afín, después vosotros solamente recibiréis publicidad y mensajes relacionados probablemente con vuestra tendencia política. Después también nos encontramos con la publicidad encubierta, y eso es lo que hacen muchísimos influencers o personas particulares que con intención comercial, pero sin identificar lo que están haciendo como publicidad, están vendiendo un producto. Cuando fulanita de tal sale cada mañana, cuelga su foto de Instagram cada mañana del look, del trajecito, del modelito que lleva, y te dice que la chaqueta es de Zara, que los pantalones son de Mango, que el bolso es de Gucci y que las zapatillas son New Balance, ahí detrás hay dinero. New Balance, Gucci, etcétera, ha puesto mucho dinero. Pensad que las influencers españolas de primer nivel pueden llegar a cobrar 10.000, 20.000, las más, por publicitar algún producto. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que no te dicen que es publicidad. Entonces, sobre todo la que va dirigida a público más joven, en fin, que es más influenciable, pues corren el riesgo eso de pensar, uy, esta persona me está recomendando esta crema porque en realidad le gusta y es la que usa, y no, es porque hay dinero detrás de una marca determinada para que justamente esa persona diga que usa esa crema aunque no sea verdad. Esa es la publicidad encubierta que, repito, es de la que viven la mayoría de influencers. Además de todo eso,
según lo que anuncien esos mensajes publicitarios, pueden ser anuncios de productos, me están vendiendo un teléfono móvil, de servicio, me están vendiendo la fibra de internet en casa, o pueden ser campañas institucionales, pues por ejemplo, una campaña pues para que en las elecciones votemos, no que votemos a un partido determinado, sino que vayamos a votar, o por ejemplo, para que reciclemos, o por ejemplo, pues para que nos pongamos el casco si vamos en patinete, sí. Muy relacionada con las campañas institucionales está la distinción que tenemos que hacer entre publicidad y propaganda. Aquí también tenéis un vídeo en el que se hace la diferenciación. Es verdad que muchas veces hablamos de publicidad en general, pero en realidad hay una diferencia. Si hablamos en sentido estricto, la publicidad tiene fines comerciales. Cuando McDonald's se anuncia para que nosotros vayamos a sus establecimientos y comamos sus productos. Por tanto, tiene fines comerciales. Sin embargo, la propaganda lo que pretende es cambiar nuestra forma de pensar o incidir en nuestra forma de pensar de manera que ante distintos problemas sociales, como por ejemplo pues, la bulimia, el maltrato, el abandono animal, lo que os he dicho antes, el reciclaje, el cambio climático, ante esos problemas nosotros reaccionemos. Las campañas que había para el uso de la mascarilla o para que nos vacunáramos, todo eso son campañas de propaganda, no de publicidad. Todo lo que tiene que ver también con la política, fijaos, es propaganda política, no es publicidad política, es propaganda política, porque lo que pretenden es que nosotros hagamos algo, no que compremos algo. Más peligroso que todo lo que hemos visto hasta ahora es la publicidad subliminal, o más peligrosa o más delicada, la publicidad subliminal. Si recordáis, antes os he hablado de la publicidad inconsciente, aquello de que ciertos colores se asocian con cierto prestigio. La publicidad subliminal, en realidad, lo que pretende es que asociemos subliminalmente diferentes sensaciones que podemos asociar con el producto que se quiere publicitar. De manera que cuando nosotros vemos este anuncio de aquí de la cerveza Heineken, que además fijaos, bottoms up, o sea, culos arriba, literalmente, o cuando vemos este anuncio de Magnum Light, con estas nalgas de forma absolutamente perfecta, aquí lo que nos están vendiendo, fijaos, en este segundo caso, en el de Magnum, no nos están vendiendo solamente el producto, nos están vendiendo la idea de que si tomamos este Magnum Light vamos a conseguir pues tener estas nalgas perfectas, porque en realidad con el producto no vamos a engordar, sino que vamos a adelgazar. Mentira, pero esa es la idea subliminal que están transmitiendo. En este caso, fijaos, en este caso están asociando la cerveza con el sexo, claramente. ¿Por qué? Bueno, pues porque las etiquetas de la cerveza semejan como ligas, estas serían las piernas de la mujer y estas serían unas nalgas decididamente femeninas. Y además eso, culos arriba. Por tanto, esto sí que sería publicidad subliminal, porque aquí al final no ves la cerveza, aquí al final ves el sexo y aquí al final no ves el helado, aquí al final ves la forma física. Y además, bueno, también podríamos hablar de que, en fin, es el de una persona negra, etcétera, pero bueno, en cualquier caso, este tipo de publicidad sería esa que impacta al espectador y subliminalmente, es decir, no de forma descarada, sino de forma subrepticia, lo que está es transmitiendo unos valores asociados al producto que nos quiere vender. Termino ya esta parte de la clase. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad? Porque hemos ido hablando de diferentes tipos de publicidad, de dónde se ofrece, de cómo llega hasta nosotros, pero la publicidad tiene diversas funciones. Bueno, la primera es la informativa. Es necesaria porque
si no hubiera publicidad, probablemente no llegaríamos a conocer un producto o una marca o un eslogan. Esta finalidad, muchas veces, esta finalidad informativa, muchas veces la asume el texto más que la imagen, porque la imagen muchas veces se puede entender de más de una manera. La publicidad es informativa en un primer momento porque la publicidad tiene que crear la necesidad de que nosotros consumamos un producto determinado, y si nosotros no sabemos que ese producto existe, no lo vamos a poder adquirir. Naturalmente, primero nos informan del producto, primero dan a conocer el producto, pero ¿para qué lo dan a conocer? Para que lo compremos. Entonces, nos van a intentar convencer de lo que lo compremos, es decir, nos van a persuadir de que lo compremos. ¿Cómo? Pues con procedimientos como órdenes, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Amenazas, no te quedes sin él. Sugestión, lo mejor que te puede pasar, porque yo me lo merezco. O asociaciones entre diferentes ideas, como las que hemos visto antes. La publicidad, naturalmente, tiene una función económica muy importante. ¿De qué manera? Bueno, pues porque las empresas publicitarias mueven muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, los publicistas, sobre todo los publicistas que manejan grandes cuentas publicitarias, compiten entre sí justamente para hacerse con esas grandes cuentas, y naturalmente tienen que hacer campañas que sean muy llamativas, pues para no perder a esos clientes. Entonces van a crear muchas veces esa necesidad de que nosotros consumamos un bien determinado, pues justamente por eso, porque si nosotros necesitamos cambiar de móvil cada año, no porque se nos haya roto el nuestro, sino porque ha salido uno mejor, si nosotros no lo sabemos y detrás no hay una fuerte campaña publicitaria con una empresa muy poderosa, igual no cambiamos el teléfono hasta que no se nos acaba la batería del que tenemos, y ya no carga. También la publicidad financia. Como os he dicho, la publicidad contribuye a financiar los medios de comunicación de masas. ¿De qué vive la televisión generalista? De publicidad. Ya no os hablo de los periódicos, pero claro, HBO, Netflix, ¿estas de qué viven? Viven de las suscripciones. No necesitan poner publicidad. ¿Por qué? Pues porque tú estás pagando cada mes, pero Antena 3 o Telecinco tienen que poner publicidad, porque si no ponen publicidad no tienen de qué vivir. Caso diferente es Televisión Española. Hace años sí que tenía publicidad, ahora no tiene publicidad. ¿Pero por qué? Pues porque la pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos. Entonces también se financia a través de nosotros, en este caso no a través de los anuncios, pero sí a través de nosotros. Y finalmente, la publicidad tiene un valor estético muy, muy importante. Hay un papel creativo fundamental y, por ejemplo, se dice, yo no sé hasta qué punto es cierto, pero yo esta historia la he leído en más de un sitio, que antes de que Coca-Cola vistiera a Papá Noel de los colores rojo y blanco, que son los colores de su marca, Papá Noel normalmente iba vestido de verde, y que fue a raíz de las primeras campañas publicitarias fuertes de Navidad de Coca-Cola, cuando empezaron a representar a un Papá Noel vestido de rojo y blanco, y al final nos encontramos pues justamente con eso, con que la publicidad se ha convertido en una fuente estética tan importante que han creado un icono, que en este caso es Papá Noel vestido de rojo y blanco. Ya os digo, yo esta historia no sé hasta qué punto es cierta, pero sí que la he leído en más de un lugar. Y con esto ya estaría la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de cómo es el lenguaje de la publicidad y también de los estereotipos que la publicidad transmite, que son, en fin, cuestiones que yo creo que son muy interesantes, que dan mucho que pensar.